Hola amigos de Voices, bienvenidos a nuestro canal en donde enseñamos siempre lecciones de inglés por un periodo muy corto que nos van a servir para un periodo muy largo. Así que sigan viendo nuestro video que hoy se titula Adverbs of Frequency, adverbios de frecuencia. Estén en sintonía. Como siempre, entonces vamos a ir de lo más básico, luego a explorar otros niveles de este mismo tema. El primer punto que vamos a tratar es este placement, dónde colocar el adverbio cuando se presenta en una oración. La regla general dice entonces que lo voy a colocar entre el sujeto, que es quien hace la acción, y el verbo, que es la acción. Entonces, por ejemplo, tengo esta lista de adverbios que seguro les va a ayudar mucho. Always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly ever, and never. La traducción exacta obviamente la vamos a colocar en la descripción del video. Ahora, tengan en cuenta que cuando tienen la terminación ly, significa en el 90% de los casos mente. So, in that case, usually sería usualmente. Alright? Entonces, tengo en esta lista también un pequeño porcentaje que me indica la frecuencia en la que ese adverbio ocurre. Por ejemplo, always, ya muchos de ustedes saben que significa siempre. Y never, ya saben que significa nunca. Nunca ocurre un 0% de veces y always va a ocurrir el 100% de las veces. Ahora, estos valores son de referencia porque todo depende del contexto y del tema del que esté hablando. No quiero que piensen que porque yo hago algo 2 veces al año, lo voy a clasificar aquí, por ejemplo, en hardly ever, que significa difícilmente. No puedo si ese evento puede ocurrir solamente 2 veces al año, como por ejemplo, tomar sus vacaciones o irse de vacaciones. Si no voy a pasar todo el año de vacaciones, si se puede solamente 2 veces al año, pero las 2 veces al año las tomo, entonces voy a hablar de always, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tengo they, que es el sujeto, y tengo otra lista de ejemplos con diferentes verbos. Por ejemplo, they always invite people over. They always invite people over. ¿Cuál es el verbo? Invite. ¿Cuál es el sujeto? They. Entonces voy a decir que ellos siempre invitan a la gente o a personas a su casa. A eso me refiero con invite over. ¿Ok? Ahora tengo otro ejemplo. They sometimes come to visit me. Come es el primer verbo de esa oración, así que sometimes va a ir antes que el primer verbo que utilice. Ahora tengo otro ejemplo. They rarely force their kids to read. Ellos raramente obligan a sus hijos a leer. Tenemos otro ejemplo. They, for example, never take the bus. Ellos nunca toman el bus o el autobús. ¿Okay? Así vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Ya sabemos entonces que always indica que siempre ocurre, never indica que nunca ocurre, y entre always y never hay otra serie de frecuencias que se determinan de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre tengo que tomar café. Entonces yo digo algo como esto: I always drink coffee. Error común. Cuando alguien dice always, I drink coffee. No, that can't be possible. No lo puedo hacer de esa manera. Always tiene que ir entre el sujeto, que sería yo, I, always, y la acción, drink. I always drink coffee. Alright? Entonces, ahora, como ya ustedes saben, siempre van a haber excepciones. Sometimes es una de ellas. Sometimes es el único de estos adverbios de frecuencia que yo puedo colocar de primero, de último o aquí en este orden que les acabo de explicar. Vamos a tomar un ejemplo para que vean dónde lo puedo colocar, pero ojo que esto solamente ocurre con sometimes. Entonces, por ejemplo, sometimes they come to visit me. O por ejemplo, they sometimes come to visit me. Or they come to visit me sometimes. Alright? Sometimes es el único que se permite ese lujo de desplazarse, bien sea al principio,
en el orden regular o al final de la oración. Por favor, no lo hagan con los demás porque no es la regla. Deben seguir este orden para los demás, especialmente para always, con ese adverbio es con el que escucho más errores ocurrir. Alright, ahora otra cosita, hablando de pronunciación, never and visit se escriben con V, ¿ok? Con V de vaca, como le decimos mucho, con V labidental, como les dicen otros. Entonces, con esta V, el sonido debe ser un poco más fuerte, debe ser bien marcado porque tenemos aire, ¿ok? Entonces decimos v, never or visit, alright? Ahora, en esta lista que está aquí tenemos la primera regla que se resume en esto. Coloquen los adverbios de frecuencia entre la persona que hace la acción o quien hace la acción y el verbo, alright? Ahora, como ustedes ya saben, cuando tengo el verbo to be, todo es distinto. Esa es, digamos, una de las principales características del verbo to be. Con el verbo to be, todo es distinto. El verbo to be no utiliza auxiliares. El verbo to be es el único que puede utilizar ing en su segundo verbo. El verbo to be no se deja colocar nada delante. Lo único que él deja o permite que se le coloque por delante son las WH questions y en algunos casos también permite que se coloque, obviamente, en algunos casos no, siempre permite que se coloque el sujeto antes de él. Alright? Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos el verbo to be. En el verbo to be tenemos que el adverbio de frecuencia debe colocarse después. Como les dije anteriormente, el verbo to be no deja que nada se le coloque por delante a menos que sea el sujeto. Entonces, I am always learning. Am es el verbo to be. Always, como ya saben, es el adverbio de frecuencia. No sigue la regla general si tenemos el verbo to be. Entonces, I am always learning. O, for example, I am occasionally learning. Puede ser otra manera de utilizarlo. Pero siempre, siempre detrás del verbo to be. Alright? Ahora, number 3. Modals, los verbos modales. Los verbos modales tienen un comportamiento muy similar al del verbo to be. No utilizan auxiliares, no se mezclan entre ellos, hacen switch a la hora de hacer preguntas, utilizan not para la forma negativa y en este caso van a hacer exactamente lo mismo que el verbo to be en los adverbios de frecuencia. Se van a colocar después. Por ejemplo, I will always love you. Siempre te amaré. I should never go there. El never está colocado luego de should, que es el modal debería. ¿Ok? Ahora vamos a ver las expresiones comunes que existen con estos adverbios de frecuencia. Hay uno que me llamó siempre la atención, que es este. You can always call and find out. Can always. ¿Qué significa ese can always? Porque si nosotros lo traducimos al español, suena como tú puedes siempre, en este caso, llamar y averiguar. Pero nosotros no hablamos así en español. ¿Qué es lo que nosotros decimos en español? Decimos algo como esto. Siempre existe la posibilidad de llamar y averiguar. Por ejemplo, cuando tú quieres saber cómo funciona algo o cómo puedes hacer una cita o qué pasos debes seguir para algo, yo te voy a recomendar que llames, ¿ok? Pero la manera de decirte, oye, mira, pero siempre existe la posibilidad de que llames o vayas para allá o que haya una página web o que busques algo en Google, entonces lo puedes expresar así. You can always. You can always. Por ejemplo, si yo te quiero recomendar que explores más sobre los adverbios de frecuencia, te voy a decir, oh, you can always go on Google. Es decir, siempre existe la posibilidad de que vayas y averigües más en Google, que indagues un poquito más en Google. Alright? Y finalmente tenemos common mistakes, que fue un ejemplo que traje al principio del tutorial. Common mistakes que me colocan always o cualquier adverbio de frecuencia de primero.
Recuerden que según lo que vimos en el video de Sentence Structure, quien debe ir primero a la oración es el sujeto, es decir, quien hace la acción. Por eso al decir algo como always I play soccer es completamente incorrecto. Número 1, no sigue la regla general, donde always, que es el adverbio de frecuencia, se debe colocar entre el sujeto y el verbo. Número 2, always no es un adverbio como sometimes, que sí lo puedo desplazar en distintos lugares de la oración. No puedo hacer ninguna excepción con always, por eso debemos colocarlo, como ya les dije, entre sujeto y verbo. Esa es la manera correcta de usar los adverbios de frecuencia. Ese error se comete hasta con los alumnos más avanzados, que continúan colocando always al principio. Creo que es un efecto o una causa de traducción cuando dicen algo como siempre juego, pero recuerden que si a la oración siempre juego le colocas el yo, no vas a decir siempre yo juego, se dice yo siempre juego. Es la manera más natural de hablar en español, ¿alright? Entonces recuerden, always no me lo traigan al principio, colóquenlo después del sujeto, después de la persona o quien ejecuta la acción o lo que ejecuta la acción, ¿alright? Espero que les haya ayudado este video a aclarar muchísimas dudas. Visítenos en nuestra página web hablainglesya.com y en todos nuestros social media que tenemos Pinterest, Instagram, por supuesto mi cuenta en Facebook que es Profe Heidi Saavedra. Así que espero que hayan disfrutado esto. Muchísimas gracias por todo su apoyo como siempre. Todos sus comentarios, dudas, preguntas y sugerencias, no olviden dejarlos aquí debajo de este video. Nos vemos muy prontito. Bye.